Hoy vamos a hablar de todo. Voy a contarles un cuento. Vamos a hablar de las encuestas, porque hoy es el último día que se puede hablar de encuestas. Pero antes, yo quiero contarles lo que pasó anoche. Anoche, una ranita de pavas me llamó muy asustada. Serían el orden de las 6 de la tarde. Y me dijo: don Oscar, lo que está sucediendo frente a la escuela de Lomas, en Pavas, no tiene nombre. Indignada. Lo que pasa, me dice, hay una persona, un hombre y 3 mujeres, un hombre y 3 mujeres, con rollos de plata, con rollos de dinero, jugando con la pobreza. Digo, oiga, ¿y cómo es eso? Me dice, sí, señor, estas 4 personas, un hombre y 3 mujeres, están aquí en Lomas, en Pavas, con una fila de muchachos, de jovencitos, algunos de ellos conocidos por sus aficiones a ciertos estupefacientes, dándoles 6,000 colones, y poniéndolos a firmar un papel en donde se comprometen a venir a recibir mañana a don Johnny Araya, que viene a visitar Lomas, y a venir a hacer presencia de Liberación Nacional en las escuelas y colegios de Lomas el próximo domingo. Y les están pagando 6,000 colones y están en fila pagándoles 6,000 colones. Yo no quise dar crédito a lo que aquella ranita me decía. ¿Y sabe qué hizo? Está en el desparpajo que fue con el teléfono y simplemente lo puso a la par para que yo escuchara la oferta. Incluso el lenguaje soez que el varón usaba para referirse a aquellos muchachos. Y como si fuera poco, con valentía, esta ranita le tomó un video y me lo ha mandado. De ahí que eso no es mentira, está probado. Liberación Nacional compra la conciencia de los pobres. Y así está haciendo Johnny Araya Monge, que durante 30 o 20 años que fue alcalde, nunca fue a Lomas a ver cuáles eran las necesidades de esa gente en pobreza, en Pavas. Pero ahora van los esbirros, los compraconciencias, los juega con la miseria, a ofrecerle 6,000 colones a una muchachada para que vayan a gritar vivas a un alcalde que no sirvió para un carajo. Y perdónenme si me oyen indignado, porque sí lo estoy. Y no estoy indignado porque sea un acto político, politiquero y rastrero de Johnny Araya y el Partido Liberación Nacional, que prueba todo lo que aquí hemos dicho durante meses, que han ido a comprar conciencias en muchas partes del país. Es porque no hay derecho a que un candidato de un partido en el gobierno, al que le han dado todo el dinero que le ha dado la gana para hacer su campaña, lo utilice para ir a jugar con la pobreza, para ir a jugar con la miseria. ¿Qué va a irles a ofrecer hoy? 100,000 colones al mes a cada familia para que no se muera de hambre. ¿Por qué va hoy, 20 años después de ser alcalde, y nunca los visitó para ver la forma inaceptable en que esa gente convive con la pobreza? Sí, ayer estaban haciendo eso 3 mujeres
y un hombre del Partido Liberación Nacional dando 6.000 colones a muchachos que ponían en fila, los ponían a firmar un papel. Condición, ir a gritar vítores a don Johnny Araya hoy. Ir a gritar vítores al Partido de Liberación Nacional en las escuelas y colegios. ¿No creen ustedes, queridos amigos, que ya es hora de cambiar? Que es hora de parar esta fiesta, que no podemos seguir con políticos y gobernantes que creen que la conciencia del pueblo vale 6.000 pesos que se le dan a un muchacho. Eso es ofensivo. Eso es ofensivo. Si la gente olvida lo que es la palabra ofensa, si ha olvidado lo que significa la palabra dignidad, si ha olvidado lo que significa la palabra valor, entonces voten por Johnny Araya. Que lo siga comprando a 6.000 colones, como compraban ayer a estos muchachos en Lomas de Pavas. Y si no les da vergüenza, entonces este país tendrá el gobierno que la mayoría, un gobierno que da vergüenza, como vergüenza da el gobierno de Oscar Arias, vergüenza da el gobierno de Chinchilla y vergüenza dará el gobierno de Johnny Araya, comprador de conciencia, comprador de la miseria, comprador de la pobreza, para gloriarse electoralmente. Y hago esta denuncia. ¿Saben en nombre de quién hago esta denuncia? De ese valiente vecino y su familia que estuvo ahí y fue capaz de denunciar sin miedo. A usted, querido amigo, que obviamente no doy su nombre para protegerlo, mi aplauso, mi cariño, mi afecto, mi reconocimiento, mi amistad y todo, porque ojalá tuviéramos muchos ciudadanos como él, muchos ciudadanos como ellos, que son capaces de anunciar esta corrupción, este albañal, esta cloaca, para que me entiendan, que políticos que hacen ese ejercicio de comprar conciencias han convertido nuestra democracia. Vamos a un corte y volvemos. ¿Cómo es que es? Continúe con nosotros después del cambio comercial. El siguiente es un campo pagado. Costa Rica, despierta, Costa Rica. Despierta, que te están robando y tus hijos estamos callados. La patria nos llama a la paz, nos llaman los sueños de prosperidad, con ellos nos brinda la oportunidad y será la patria la que ganará. ¿Cómo es que es? Aquí estamos, queridos amigos, agradeciéndole a don Santos Soto y a don Guillermo Bonilla el aporte que nos han dado en nuestra cuenta del Banco Nacional de Costa Rica, la 3080-53-6, 3080-53-6, que permite que este programa pueda seguir emitiéndose y existiendo. Bueno, ¿quieren el cuento? Vamos a ver, acomódense en la sillita, en el asiento del carro, para que oigan este cuento. Me lo contó una ranita que estaba, bueno, parecía, como decían antes, parecía un bistec de a peseta, puros nervios, de lo que vio, de lo que oyó, de lo que pudo presenciar, de la que fue testigo. ¡A carachos!, dijo aquel, ¡a carachos! Vamos a ver. Imagínense ustedes, queridos amigos, un distrito de un conocido Cantón Josefino, hacia el
al norte de la ciudad, donde dice que conviven dos monstruos acarachos, uno deportivo y otro empresarial. Dicen que los dos están en crisis, pero que el deportivo lo piensan sacar de la crisis a patadas, pero el empresarial viene de capa caída hace un tiempo y dicen que su dueño anda haciendo popo y popó hace bastante rato por otros lares, pero que ahora don Popo está muy preocupado porque el que está haciendo popó es su principal medio de comunicación. Porque no sabe cómo quitarse de encima a un tal Villalta. Ya saben a dónde me estoy refiriendo. Ya adivinaron la trivia de qué cantón, qué distrito y qué periódico. Bueno, por si no lo adivinan, Tibás, Llorente y la Nación. Bueno, pues resulta que me cuenta una ranita que el lunes pasado un señor de una famosa empresa encuestadora que hace unimier de todo, entró a aquel edificio del periódico La Nación con ojos asustados, paso tenebroso, un poco enjuto tal vez, y entró a la sala de redacción, que ahora es una sola para que todos piensen igual, en La Nación, en La Teja, en El Financiero, y en sus manos llevaba un sobre. En los interiores de aquel edificio tenebroso para esta democracia, penetró, repito, a ese edificio con un papel, con un sobre que le temblaba la mano. Y estaban presentes los mandamás, o sea, miembros de junta directiva. Estaban los mandamás, directores de periódicos, jefes de secciones. Estaban presentes algunos periodistas de las secciones políticas. ¡Ah, carachos! Y una ranita. ¡Qué jodida se metió ahí, hombre! Han de creer. Y me cuenta la ranita que aquel sobre pasó por las manos que con mirada de bulldog asustado hacían algunos miembros de la junta directiva a manos de la jefa de la sección política. Todos lo miraban temblorosos, los sudores empezaban a salir de las frentes y se abrió el sobre. Cuando la jefa de la sección política dijo, ¿qué significa esto? Todo el mundo se volvió a ver con ojos extrañados. Sí, ¿qué significa esto? Dijo la directora. Ya ni puedo creer lo que veo, dice, que decía con voz temblorosa. Ya ni significa, ni puedo creer esto. ¿Qué significa esto? Decía. Y todos le preguntaron, ¿pero qué? Esta encuesta no puede ser. Don Carlos, ¿qué dice la encuesta? Y don Carlos,
El de Unimier tenía cara trémula, voz asustada, y que dicen por ahí que dijo, léanla. Y al leerla, dijeron, en síntesis, en primer lugar, ese del Frente Amplio, don Villalta, a carachos. Pero la quijada cayó al suelo cuando dieron el segundo lugar, Corrales. Y en tercero, Solís. Y en un cuarto oscuro cuarto lugar, Johnny Araya. Y ahí para atrás. Dicen que en ese momento aquello fue Troya, no la nación. Aquello fue Troya. ¿Cómo era aquello? Que Villalta, que Corrales, que Solís y que Araya de último en la cuarteta. Y después venía, por supuesto, el siempre buen Turecón de Guevara. Y por último Pisa. Esto no puede ser, gritaron, no puede ser. Dicen que hubo desmayos. Que, óiganme, me contaba la ranita que lo que más le asustó fue cuando tuvieron que llamar incluso al médico de empresa para que llegara con sales aromáticas. Porque más de uno y una los necesitaban. Que corrieron los vasos de agua, que corrieron los vasos de otras bebidas más generosas que levantaran el espíritu. Había que ver la cara por aquel Villalta, Corrales, Solís y Araya, inesperado. Pero ¿cómo se les ocurre? Dicen que gritaban los miembros de la junta directiva. Y que la decisión fue que esto no se haga público, ordenó el poderoso caballero don Dinero. Esto no se puede publicar. Igual que en el 98, esto no lo publicamos, dijo el poderoso caballero don Dinero. Y entonces volvió la mirada hacia el jefe editorial y le dice, usted, Gonzalitos, que para esto le pago, haga el editorial donde vamos a decir por qué no publicamos esta encuesta. Haga el editorial. Entonces dice la ranita, contó la ranita, que dos vocecitas trémulas de dos afectuosas damas dijeron, si no se publican por honor profesional, renunciamos. Que renuncien, dijo la voz portentosa del poderoso caballero don Dinero. Todos se quedaron en vilo. No se publicaba. Se justificaba la no publicación. ¿Cómo decir que aquella encuesta hecha por Unimer era una verdadera Unimier para ellos? Porque Villalta, Corrales, Solís y Araya ocupaban los primeros lugares. Y prácticamente Villalta, Corrales y Solís en un empate. Entre el primero y segundo lugar. ¿Cómo se le ocurre a ese viejo Corrales colarse en la encuesta? Por amor de Dios, que todo el mundo lo decía. Me contó la ranita. Dicen por ahí. Y que claro, de inmediato fueron las llamadas telefónicas. Mira, Robes, pero no Roberto, sino Roberti. Mira, Robes, para que se te pare el pelo. Esto es la encuesta de Unimer. Y que en Zapote me contó otra ranita, que entonces la llamé para preguntarle, oiga, ¿qué sabe de esto? Me dice, no, aquí fue el diablo andando, la noticia. Aquí fue el diablo andando.
habían comunicaciones entre ministros que decían, con esa encuesta vamos cuesta abajo en la picada, rumbo quién sabe a dónde. Dicen que algunos preguntaban cómo eran ciertos vehículos cerrados y de cajón. Ah, sí, me contaron esas dos ranitas que eso fue el diablo el lunes ahí. Que las llamadas telefónicas eran frecuentes entre ministros, entre el Partido Liberación Nacional, entre Zapote, entre La Nación, etc. Porque ¿cómo iba a ser que aquel documento fuera tan revelador de una verdad? Villalta, Corrales, Solís y Araya. Y le preguntaron a la Unimer, ¿y por qué sacan esta encuesta? ¿Por qué no la arreglaron como han arreglado otras? ¿Y qué dijo? Es que no podemos. Con los resultados de la calle, más esos desastres de encuestas, de manifestaciones, donde no llenaron ni 25 metros de la avenida del Paseo Colón. ¿Ustedes creen que nos van a creer? Dicen que decían ciertos encuestadores. ¿Ustedes creen que nos van a creer? Vamos a hacer el ridículo. Bueno, ya lo han hecho, diría yo. Entonces había que correr con el editorial. Y vean qué interesante. Eso es el cuento que les quería contar. Pero en ese editorial, cuando yo lo leí, la primera leída que le di, tengo que ser sincero que se me fue de más, se me pasó inadvertido un párrafo del editorial en que la Nación justifica no publicar la encuesta. Y tal vez me pasó inadvertido porque yo, inocente de mí, no sabía que don José Miguel Corrales había salido tan bien posicionado en la encuesta que nunca se publicó. Porque en ese editorial dice un párrafo lo siguiente, escuchen. Unimer abogó a favor de publicar la encuesta, dice Gonzalitos en su editorial, y con esa esperanza manifestó su intención de concluirla. Pero la decisión de este periódico ya era firme, o sea, el poderoso caballero don Dinero había dicho, no se publica. Pero esta es la frase que tiene la esencia. Dice, pero la decisión de este periódico ya era firme. ¿Cómo lo fue en 1998? Cuando también se decidió no publicar la encuesta final por circunstancias propias de ese proceso. No publicó en 1998 la encuesta final de Unimer por circunstancias propias de aquel proceso. Y yo dije, ¡ah, carachos! ¿Y cuáles eran las circunstancias propias de aquel proceso? Pues resulta que en aquel proceso del 98 quienes se enfrentaron fueron Miguel Ángel Rodríguez por el PUS y José Miguel Corrales por el Partido de Liberación Nacional en ese momento. Y esa encuesta no publicada, todo el mundo sabía, incluso en el PUS, que la ventaja se la daban a Corrales. Y entonces ahora dice que es por circunstancias propias de este proceso, que para no influir en la elección, dijeron, que por eso no habían publicado la encuesta, porque una encuesta, dijeron en otro párrafo por ahí, era muy difícil
dijo el periódico La Nación. Óiganme, dijo que era muy difícil a pocos días publicar una encuesta cuyos números, o sea, una encuesta manipulada, no fueran ratificados después por el elector. O sea, que si ponían a Araya de primero, iban a decir que eran mentirosos. Pero si publicaban la real, igual que en el 98, ¿qué pasaba? Que la gente decía, Corrales puede ser presidente. Y elevaban a Corrales, y eso no podía ser. Y elevaban al frente, obviamente. Y obligaban, y elevaban a Solís, y excluían a Araya, y eso no podía ser. Porque a los intereses económicos de este país no le conviene el frente, no ven con cariño La Nación a Corrales desde el 98, y tampoco los hace muy feliz Solís. Esa es la verdad. A esos intereses, a esos corruptos, a esos, como les dijo Corrales, hijos bastardos de la democracia, lo que les sirve son los partidos que le siguen haciendo el juego y comprando conciencias a los pobres en los pueblos. Entonces, claro, ¿cómo sacar la encuesta? Jamás, igual que en el 98, contra el mismo, contra Corrales, hay que ocultarla. Y no lo digo yo, lo reconocieron después en el editorial que le pidieron a Gonzalitos que hiciera. Bueno, ese es el cuento. ¿Qué les parece? Ahora dicho, en resumen, ¿cuál es la realidad? Que la encuesta no publicada de La Nación, de acuerdo a lo que me contó ese pícaro observador ranitense, el resultado fue Villalta, Corrales, Solís y Araya. Y me meto por un huequito y me salgo por otro para que ustedes digan, ¡ah, carachos! ¿Cómo es que es? Vamos. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Aquí estamos de vuelta, queridos amigos. Allá y como que quedaron ustedes atónitos con el cuento que les conté, porque la ranita quedó en silencio. ¡Ah, carachos! Por cierto, me manda un correo una señora y me dice que a ella también la llamaron para ofrecerle un diario si votaba por don Johnny. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy es el último día que se puede hablar de encuestas, nos quedan 5 minutos. Alguien me reclamó con razón que yo ayer no había dado en la encuesta del pueblo los nombres de quienes eran los otros, y que yo lo he criticado siempre de las otras encuestas, y le doy la razón, entonces se los voy a dar. En la encuesta del pueblo, el abstencionismo fue de un 40%. El Frente Amplio, 23.55. Corrales, 20.18. Solís, 19.78. Araya, 8.88. Guevara, 4.97. Pisa, 2.15. Mena, 0.80. Héctor Monestel y Avendaño empatados, 0.67. Justo, Orozco, 0.26. Echandi, 0.13. Y el señor Muñoz y el señor López, 0. Ese fue el resultado de la encuesta del pueblo completa. Ahora, hoy sale en el diario La Extra la encuesta del Cid galopante. Galopante hacia la incredulidad, galopante hacia la corrupción política. ¿A quién se le puede ocurrir que mientras otras encuestas no le dan a don Johnny ni el 20, nuevamente el Cid galopante sale diciendo que don Johnny tiene el 35.6? Otra vez. Pero es que esta gente no aprende que no hay que andar mintiéndole al país
que le hacen un daño a la democracia. ¿Ustedes creen que un partido, se los pongo así de sencillo, que tiene el 35%, es incapaz de hacer una manifestación en el Paseo Colón, como antes lo hacía, de 200,000 personas, y tuvo que conformarse con una esquinita de media cuadra y 2,000 personas? Es que no se dan cuenta que la mentira le sale a la cara a cada rato. ¿Creen ustedes, estimados amigos, nada más les pregunto, ustedes se responden, ustedes creen que un partido político, que un movimiento político, que un candidato, que es capaz de hacer una caravana San José, San Carlos, San José, de hacer una caravana que llegó a tener más de 6 kilómetros de largo en un momento dado, que en Ciudad Quesada hizo una manifestación mayor, no demasiado, poquito más grande, pero en Ciudad Quesada, que la que hizo don Johnny Araya en San José, gastando 20 millones de colones, y don José Miguel Corrales, 0? ¿Creen ustedes que un partido que es capaz de hacer eso, que un partido que tiene un candidato que don Ignacio Santos dijo públicamente por Canal 7, usted es el mejor, va a sacar 0 en una encuesta? Va a sacar 0. Cuando uno ve esos resultados, único lo que dice es que cumplen lo que dijo doña Olda en la grabación que pasé en este programa, que todo está arreglado, que todo está manejado, que todo lo tienen manipulado. Y entonces, lo que es interesante, queridos amigos, es cuando uno ve el resultado real en la calle. Las encuestas terminan hoy y nunca debieron haberse dado en la forma que se dieron. Hoy termina un instrumento que es un asesino de la democracia y que no debería serlo. Al contrario, la encuesta seria, no la encuesta pagada, la encuesta científicamente hecha, no la encuesta manipulada, las empresas con prestigio y honor, no las del deshonor, que hoy son todas las encuestadoras privadas de este país. Deberían ser, repito, esas encuestas instrumento para la democracia y no para la dictadura mediática. Esas encuestas que han venido mintiendo un día sí y otro también desde hace meses. Esas encuestas que trataron de lavarle a usted el cerebro, querido amigo, diciéndole durante meses que únicamente habían 5 candidatos y se olvidaron de 8. Esas encuestas que hasta hace 15 días tenían al señor Solís hundido en el último lugar de la tabla, y luego por un acto de magia, de vivirloque, pasa de tener 3 puntos a 18 o 19. ¿Cuándo mintieron? ¿Cuando le daban 3 o 4 puntos? ¿O mintieron ahora que le dan 19 en 15 días? ¿Cuándo mintieron? Porque que mintieron no cabe la menor duda. Una cosa es venir subiendo de a poco, como lo hizo el Frente Amplio. Otra cosa es haber venido subiendo de a poco, como los que estamos en el movimiento de José Miguel Corrales sabemos que sucedió. Y otra cosa son esos milagros. Hoy ya volvieron a hundir en el lugar que le corresponde al gran Turecón de Guevara, porque ahora se dan cuenta que es mejor sacar del fondo al PAC, que es más potable para la gente. Si estas encuestas son una maldición para la democracia, pero yo les pido, queridos costarricenses, no se dejen engañar, voten por el mejor. Saquemos a estos mercaderes que van
a comprar miseria en los barrios de la pobreza, porque no tienen ni siquiera el mínimo respeto a la pobreza, a la miseria, al hambre, a la dignidad humana. Saquémoslos, pero con el mejor. Y bueno, me están diciendo que terminó el programa. Espero que mañana puedan ustedes acompañarnos en un programa que espero sea muy especial. Por favor, les pido que mañana nos acompañen. Y hasta mañana, si Dios lo quiere.